Recordemos que durante 5 domingos leeremos el capítulo 6 de San Juan, que es un capítulo eminentemente eucarístico. No obstante, de forma tangencial aparece el tema de la fe ya insinuado al final del domingo pasado. Al preguntarle a Jesús cuáles son los trabajos que Dios quiere, contesta: este es el trabajo que Dios quiere, que creáis en el que Él ha enviado. Ellos mismos establecen una comparación con Moisés, que tuvo como credencial el darles a comer el maná, y lo hacen con esta frase: les dio a comer pan del cielo. Jesús concluye: no fue Moisés, sino mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Señor, danos de ese pan. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca sed. El Evangelio de este domingo comienza con la reacción negativa de los judíos ante la afirmación atrevida de Jesús: yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús aprovecha para enseñarles y enseñarnos una idea maestra en el plano de la fe, diciéndoles: no critiquéis. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Todos podemos sentir tentaciones contra la fe, especialmente en nuestra época. Mientras los creyentes éramos mayoría, en épocas anteriores, resultaba más fácil aceptar los criterios o normas de la fe. Ahora, al ocurrir lo contrario, la fe nos exige oposición a la mayoría o a la forma de vivir la mayoría, o la oposición y objeciones de la mayoría. Por eso, ahora necesitamos profundizar en las raíces o fundamentos de nuestra fe. Se hacen más necesarias las catequesis de adultos, leer el catecismo que deberíamos tener todos en casa y usarlo con frecuencia. Y sobre todo, a mi juicio, intentar ser consecuentes con nuestra fe, porque la fe es un don de Dios que, de forma ordinaria, concede a los de corazón limpio. Es decir, que quizá la causa más influyente para apartarnos de la fe sea nuestro desorden moral. Si nos apegamos al mundo, nos despegamos de Dios y de todo lo relacionado con Dios. La experiencia nos dice que el abandono de la fe llega de forma ordinaria y generalizada cuando, al llegar a la adolescencia, se comienza a flirtear con ambientes descreídos y que por eso mismo arrastran a deslizarnos hacia placeres, vicios, formas reprobadas por la fe de Jesucristo. ¿Cuántos y cuántas caen a esta edad adolescente solo por dejarse llevar? Estamos rodeados de un ateísmo contaminante que carece de razones para negar la existencia de Dios, pero ofrece formas de vida más acordes con nuestras pasiones, sin advertir, nadie lo advertirá, que antes o después esas mangas anchas para vivir sin normas o mandamientos, dando rienda suelta a nuestros instintos animales, tienen como final un vacío existencial que se está cobrando muchas vidas, sobre todo jóvenes, por no ver más salida que lo más desastroso, el suicidio. Jesús lo dejó bien claro: quien me sigue no permanecerá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida y tendrá el 100 por 1 en esta vida y después la vida eterna. ¿Quién nos puede hacer semejante oferta? Nada ni nadie. Una muestra entre tantas. Dice: hola, tengo 25 años.
Nací en una familia humilde y trabajadora. Tuve una infancia muy feliz y llena de buenos recuerdos. Fui bautizado a los pocos días de nacer y ese fue el comienzo de mi vida dentro de la fe cristiana y la institución de la Iglesia Católica. A medida que crecía, mi fe en Dios seguía incrementándose. De algún modo siempre me sentí llamado por Dios a seguir el camino de la fe, incluso desde pequeño. Hice la primera comunión como cualquier otro chiquillo y años después incluso formé parte del seminario menor de mi ciudad, a la vez que estaba muy metido en el mundo cofrade con una gran pasión. Pasaron los años y por ciertas circunstancias empecé a alejarme de Dios con todo lo que ello conlleva. Viví mi adolescencia consumiendo drogas, robando. Fui a peor. Acabé siendo una persona completamente distinta. Estaba en un camino totalmente opuesto al camino de Dios, sumergido en un mundo de violencia y delincuencia sin límites. Un día, ese mundo al que yo había sucumbido me pasó la mayor de mis facturas. Una noche, a la salida de una discoteca, se formó una trifulca y un chaval perdió la vida aquella noche debido a mi participación en aquella misma. Hasta aquí palabras del joven. Afortunadamente, este joven en la cárcel y mediante un amigo que le introdujo en la lectura de la Biblia, rehizo su vida, dando un giro total. Hoy es feliz después de haber vuelto a encontrar a Cristo. Parecida es la vida de tantos otros. Así, Nicolás, educado por su madre en valores cristianos, tomó una mala decisión en su adolescencia a escondidas de su madre. Se convirtió en un mal amigo para los demás en quienes influía para hacerles derivar hacia el mal. A los 19 años se enojó con Dios. Dice que fueron días de infierno, involucrándose en las peores acciones, con drogas, mujeres. Llegó a estar seco, vacío, infeliz. Una tarde le parece oír a Dios que le pregunta: ¿con la vida que llevas eres feliz? Me respondí a mí mismo: tengo vergüenza de mí y creo que Dios jamás me perdonará. Parece que oí la respuesta: si estás arrepentido, Dios está dispuesto a perdonarte. Desde aquel día todo cambió y su decisión fue íntegra. Quiero que mi vida, dice, toda mi vida sea para Dios. De no haber tomado tal decisión, hoy estaría destruido, quizá muerto. Se ha casado, es feliz, muy feliz. Hoy debemos considerar como algo de primera necesidad el alimentar nuestra fe. Lo primero y fundamental, revisarnos, pararnos a pensar, tomarnos el pulso. ¿Qué más? En plan positivo, instruirnos más y más en grupos cristianos, con lecturas formativas y con alguien, llámese guía, padre espiritual, director del espíritu, que nos asesore y acompañe. Jornadas de juventud, ejercicios espirituales. En plan negativo, desechando ambientes contaminados de inmoralidad, declinando amistades perniciosas, poniendo spam a todo lo que lleve marca de anticristiano o antirreligioso. No debemos jamás elegir el camino de hojas caídas y pisadas, sino ramas verdes, alimentadas y vigorosas por la savia de Cristo, por su fe y por su gracia. La segunda parte del Evangelio de hoy es eucarística. A este tema dedicaremos la predicación del próximo domingo. Hasta entonces, si Dios quiere.